Alcántara, quien ha hecho la presentación de mi persona, a quien doy las gracias por esta presentación y asimismo agradezco por la invitación de participar en el presente evento académico, que entiendo pues está relacionado para poder fortalecer nuestros conocimientos y nuestras capacidades en lo que respecta al ámbito de materia de familia y asimismo de no violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. El día de hoy mi persona va a disertar un aspecto muy importante relacionado sobre todo a temas constitucionales y derechos humanos en familia. Es así que previo a adentrarnos al tema propiamente legal, digamos, o constitucional en este caso, quiero hacer tal vez una previa conceptualización de lo que nosotros podamos entender como derecho de familia o como familia. No sé si por favor me podrían apoyar con la transmisión de las diapositivas, por favor. Sí. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, por favor. Es respecto del derecho de familia. Como ya lo había indicado, lo primero que tenemos que hacer, y entiendo que también ya en los anteriores eventos ustedes han conceptualizado y han tal vez desarrollado el concepto del derecho de familia, sin embargo, pues a grosso modo queremos abarcar este tema, entendiendo pues qué es el derecho de familia. Todos sabemos que el derecho de familia son un conjunto de normas que van a regular aquellos asuntos que van a afectar a los miembros de una familia. Esta familia se entiende pues que debe conceptualizarse como una institución natural y social. Y decimos pues que es una institución natural y social por cuanto desde los orígenes jurídicos del derecho, o en este caso a la familia, lo vamos a enfocar como un aspecto sobre todo sociológico, por cuanto la familia es un constructo que ha surgido mucho antes que el Estado, pues existe o es anterior la existencia de la familia al Estado. Y como en este caso voy a abordar a un autor, a Hernán Corral, quien nos ha indicado pues que a lo largo de la historia la familia ha cumplido tres finalidades esenciales. La primera, que es una finalidad natural, como yo lo habíamos indicado, y decimos que está considerado
Disculpe, tuve una dificultad con la conectividad, no sé si me logran escuchar y podamos continuar con la actividad. Sí, bueno, me disculpo por temas de conectividad, lamentablemente no hay una muy buena cobertura. Espero que podamos superar estas dificultades. Bueno, a efectos de tal vez no perder el hilo de la ponencia, estábamos indicando pues que como un tema previo a abordar el tema propuesto, que son los aspectos constitucionales y derechos humanos en familia, íbamos a tratar de forma breve, previamente, lo que era el derecho de familia o la familia propiamente dicha. Habíamos indicado pues que el derecho de familia son un conjunto de normas jurídicas que van a regular los asuntos que van a regir o que van a afectar a los miembros de una familia. Y debemos entender pues a la familia como una institución natural y social. Indicábamos pues de que la acepción de la familia como un tema natural y social estaba básicamente relacionado al hecho de que la familia es un constructo jurídico posterior incluso a la creación o al reconocimiento del Estado como tal. Por cuanto, pues, el Estado sabemos que ha sido creado o generado después, mientras que la familia, pues, ha sido un hecho que ha surgido por las propias necesidades del ser humano. Para lo cual, pues, nosotros hemos citado dentro de esta acepción a Hernán Corral, quien nos ha indicado, pues, que a lo largo de la historia la familia ha cumplido 3 finalidades. La primera finalidad, como ya lo habíamos indicado, es una finalidad natural. Esta finalidad natural básicamente está relacionado por el hecho de que tanto un hombre, o en este caso un varón o una mujer, se van a vincular. Y se van a vincular precisamente para que puedan cumplir un fin esencial, que es la procreación y la conservación de la especie. La segunda finalidad de la familia es la de una finalidad moral o espiritual. Y decimos que es moral o espiritual porque estas personas que se han unido para formar una familia, pues van a tener lazos de afecto, lazos de solidaridad, de cuidado y educación de su prole. Y la tercera finalidad es la de carácter económico. Dentro de esta finalidad de carácter económico, pues está lo que es las obligaciones alimentarias, entre ellas, pues, la condición o la posibilidad de brindarse un techo o un soporte económico. Y es así pues que nosotros estamos conceptualizando a la familia como una institución social y también natural. Social porque conforme también a nuestra norma constitucional nos indica pues que la familia es la célula básica de la sociedad, porque en esta célula básica pues se van a formar las personas, los niños son el lugar donde van a adoptar costumbres, principios y todo lo demás. Así pues, dentro de lo que es el derecho de familia y en forma específica en el Perú, contamos normativa de carácter general y de carácter especial que van a regular el derecho de familia. Dentro de la normativa general está nuestra Constitución, en cuyos artículos 4, 5 y 6 está relacionado al derecho de familia. Y de manera específica, pues, encontramos normativa como es el Código Civil, el Código de Niños y Adolescentes y algunas otras leyes especiales, como por ejemplo el Decreto Legislativo 1297, que va a regular el tema de la protección de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgos de perderlas. Otra ley especial que podemos abordar dentro de este rubro es la Ley 3465. Esta ley, pues, nos establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño en los procesos judiciales y en aquellos donde el Estado tiene que intervenir. Otra ley es la 28457, esta ley pues que nos va a regir el tema de la filiación judicial de paternidad extramatrimonial. Y así vamos a tener un conjunto de normas especiales que van a regir el tema del derecho de familia. Siguiente diapositiva, por favor, ingeniero.
Bien, como ya lo habíamos indicado, el derecho de familia lo podemos encontrar en el Código Civil. De forma específica, pues, lo relacionado al derecho de familia lo vamos a encontrar dentro de los artículos 233 al 659. Estos institutos jurídicos que comprenden el derecho de familia, pues, lo podemos conceptualizar como, por ejemplo, la familia, el matrimonio, el divorcio, el parentesco, ¿no? El parentesco que se puede, digamos, surgir a través, pues, de las filiaciones de manera consanguínea, a la filiación de manera a través también de las adopciones y también las filiaciones que puedan surgirse a través de los vínculos matrimoniales o más conocidas también como las filiaciones por afinidad. Ahora, también tenemos el tema de la patria potestad, tenemos los alimentos, la tutela, la curatela, los apoyos y salvaguardias, el patrimonio familiar y las sucesiones hereditarias o las sucesiones testamentarias. Estos institutos jurídicos, pues, que forman parte del derecho de familia y que más adelante en los temas que vamos a abordar como derechos constitucionales, de una u otra manera, estos institutos jurídicos, pues, han sido cautelados porque ha existido vulneración como derecho fundamental dentro del derecho de familia, estos institutos que lo vamos a resumir en las siguientes diapositivas. Sin embargo, pues, para fines de nuestro propósito, básicamente también el Código Civil conceptualiza lo que es la familia, ¿no? Donde nos indica, pues, que la finalidad de la familia es contribuir a la consolidación y fortalecimiento y que, pues, esta consolidación, esta familia debe darse dentro del marco o de la coherencia que debe existir con los principios y normas que proclama nuestra Constitución. Siguiente diapositiva. Bien, habíamos indicado, pues, que el primer bloque que vamos a abordar es respecto de los aspectos constitucionales. Como ya habíamos indicado en este artículo 233, nos remite, digamos, a la Constitución porque nos indica, pues, que la finalidad de la familia es que tenga por propósito, además de fortalecer y consolidarse, pues que ésta tenga que realizarse dentro de los principios y normas que están en nuestra Constitución. Habíamos indicado además que nuestra Constitución regula de forma general el tema de familia en los artículos 4, 5 y 6. Sin embargo, del texto constitucional podemos extraer ciertos principios que van a regir el tema del derecho de familia. Uno de los principios en los cuales se sustenta el derecho de familia es el principio de protección de la familia. Asimismo, el otro principio es de promoción del matrimonio. El tercer principio es el principio de protección especial de la niñez, la adolescencia, la maternidad y la ancianidad. El cuarto principio es el de reconocimiento integral de las uniones de hecho. Y el último principio constitucional es el principio de igualdad de los hijos frente a sus padres. Siguiente diapositiva. Bien, habíamos indicado que uno de los principios que están enmarcados en el artículo 4 de nuestra Constitución es respecto de la protección a la familia, así como la promoción del matrimonio. Conforme podemos advertir del artículo 4 de nuestra Constitución, nos indica, pues, que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protege a las familias y promueve el matrimonio, reconociendo a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son regulados por la ley. Bien,
Vamos a disgregar, como podemos advertir en este articulado, en el primer párrafo, podemos encontrar respecto de la protección a lo que es al niño, niña, adolescente, madre y al anciano. Entonces, respecto al derecho del niño, pues podemos indicar que esta constituye un valor fundamental en nuestra sociedad, por cuanto lo que pretendemos, digamos, es practicar que la justicia social y los derechos humanos pues puedan verse reflejados a través de la protección de los derechos del niño. Sin embargo, pues no implica ello no implica que brindar al niño los cuidados y las protecciones sean los parámetros básicos que van a orientar la concepción tradicional sobre el contenido de tales derechos, sino que también adicionalmente van a determinar el reconocer, el respetar y garantizar la personalidad individual del niño. Por eso es que en cada titular de dichos derechos y obligaciones se tiene que tener muy en cuenta pues de este principio que también creo que ya lo hemos escuchado, el principio del interés superior del niño. En este caso, también se debe tener presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha precisado pues que la verdadera y la plena protección de los niños significa que estos pueden disfrutar ampliamente de todos sus derechos, entre ellos los económicos, sociales y culturales, que les van a asignar diversos instrumentos internacionales. Por ejemplo, los Estados partes en los tratados internacionales de derechos humanos tienen la obligación de adaptar medidas positivas para asegurar la protección de todos los niños. Y esta acepción pues ha sido establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva emitida en el OC 17/2002 el 28 de agosto del año 2002. Por todo ello, pues, por ejemplo, en esta ponencia nos deberíamos de preguntar si es que realmente muchos indican que el tema o el principio del interés superior del niño, por principio en sí sabemos que lo que protege o lo que propende es que frente a un conflicto de derechos, frente a las personas naturales o a los adultos o los derechos de los adultos, siempre se tiene que propender a escoger o a priorizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en base al interés superior del niño. Sin embargo, algunos indican pues que existe un trato discriminatorio y que por lo tanto este trato discriminatorio, es decir, de priorizar la mejor atención o los mejores derechos o los mejores intereses para el niño, podría no estar adecuado. Sin embargo, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha precisado que no podría conceptualizarse como un trato discriminatorio por cuanto pues la noción de igualdad va a tener una directa relación con la naturaleza del género humano y es indispensable que la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio. O, en todo caso, que a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de los derechos que sí se reconoce a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. Entonces, no es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza. ¿Esto qué nos quiere decir? Que, y todos hemos escuchado este principio, ¿no? El trato igualitario es para iguales en iguales condiciones y el trato discrecional o diferenciado es pues cuando no existen las condiciones similares. Y justamente este trato, digamos, especial que se da al niño, niña o adolescente es porque se ha advertido que son personas en condiciones de vulnerabilidad. Y lo que se pretende, pues, es precisamente equipararlos o ponerlos en condiciones iguales o semejantes para que no sean, digamos, objeto de vulneración de derechos fundamentales.
En ese sentido, podemos indicar pues que parte del compromiso que el Estado peruano ha asumido a través de la suscripción de los convenios y en este caso los relacionados a los derechos de niñas y adolescentes es pues poner en práctica, digamos, a través de la aplicación del interés superior del niño, pues con leyes muy específicas, como por ejemplo la dación de la ley relacionado pues a la ley número a la ley número 3465, que es la ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño. Esta ley en realidad nos permite pues que toda acción, no solamente en la vía judicial, sino incluso en las vías administrativas, donde el Estado pues administra servicios, bienes y servicios en favor de la comunidad, se tenga que tener en consideración aquellos derechos pues que el menor, o en este caso los niños, niñas y adolescentes, tengan en conflictos, ¿no? Nos indica pues que se tiene que priorizar siempre el interés o los derechos frente a conflictos de derechos, que se priorice la atención de estos derechos que van a ir a proteger a las necesidades o a los derechos de los niños. Seguidamente también cuando nosotros hemos hablado acerca en el segundo párrafo de este articulado, el artículo 4, nos habla acerca de que las personas tienen la posibilidad de formar matrimonios y asimismo en las normas específicas, como en este caso el Código Civil, se van a establecer las causas de la separación o disolución del matrimonio. Como ya sabemos, pues está relacionado con el divorcio. Las formas del matrimonio, en realidad, conocemos de que en realidad el Estado peruano, pues desde épocas anteriores, asimilaba solamente como matrimonio válido el matrimonio civil, ¿no? Y este matrimonio pues era excluyente frente a otras formas de familia, como por ejemplo las uniones de hecho, que también va a ser un tema que lo vamos a tratar seguidamente. Sin embargo, pues para hablar acerca de la protección de la familia, sabemos que de acuerdo a las disposiciones del Código Civil, pues el matrimonio, para que sea válido, entre otros presupuestos, es que esta unión sea una unión voluntaria, ¿no?, entre un varón y una mujer. Entonces, esto significa que para nuestro ordenamiento jurídico nacional no existe el matrimonio o no está protegido el matrimonio, digamos, en personas del mismo sexo. Por lo tanto, pues, a criterio de la Constitución es una forma de proteger el matrimonio, porque el propósito se entiende que del matrimonio es pues la continuación de la especie humana. Por lo tanto, esta condición natural se daría solamente en tanto pues esta unión matrimonial sea entre personas heterogéneas, es decir, entre un varón y una mujer. En ese sentido, además, debemos de tener en cuenta de que esta acepción tradicional del matrimonio entre un varón y una mujer también ha sido una acepción pues que ha sido incorporada en la Constitución de 1979 y que esta acepción ha sido, digamos, recopilada también en la Constitución de 1993. Sin embargo, hoy en día, cuando hablamos de la promoción del matrimonio o el favor legitimatis, que es la condición que el Estado concede a efectos de que los matrimonios pues puedan generarse, puedan realizarse, es que nos da ciertas condiciones para que éstas puedan celebrarse, además de las ya indicadas, pues que se cumplan con ciertas formalidades tales como que
a la fecha de la celebración del matrimonio, pues no existan impedimentos para que pueda desarrollarse válidamente el matrimonio. Y si ésta no se desarrollara dentro de estos estándares que la misma norma indica, pues existe como primer orden la posibilidad de una anulabilidad o de una convalidación de los actos que podrían haber generado un vicio en la celebración del matrimonio. Y la última opción que se tiene en este caso es la nulidad de un matrimonio. Por eso es que el Estado peruano, a través de las normas específicas en el Código Civil, siempre va a proteger a la familia, al matrimonio, evitando en lo posible pues de que haya una disolución del vínculo matrimonial, ¿no? Asimismo, pues también en el Código Civil vigente de 1984 nos habla de que la paternidad surgida a través del matrimonio incluso concedía, ¿no?, ciertas condiciones especiales a los hijos nacidos dentro del matrimonio. Sin embargo, ya dentro del devenir de 1984 a la fecha, pues han surgido modificaciones donde incluso ahora existe la prohibición a hacer referencia de si los hijos son matrimoniales o extramatrimoniales. Entonces, esta situación, ¿por qué se ha generado? Justamente porque se ha evaluado o se ha considerado como derecho fundamental humano de la igualdad de los niños o de los hijos frente a los padres, independientemente de que si los niños procreados han sido dentro de un matrimonio o de una relación extramatrimonial. Entonces, con esto también hemos visto que el derecho, en este caso sobre todo el tema constitucional y los derechos humanos han ido desarrollándose y han ido evolucionando en el tiempo a efectos pues de otorgar mejores y mayores garantías a la familia y en este caso a los miembros o los integrantes de la familia, como en este caso serían los niños o los menores. Siguiente diapositiva, por favor, ingeniero. Bien, habíamos estado adelantando que como uno de los principios que aborda nuestra Constitución es el tema pues de la protección a las uniones de hecho, como en este caso lo conocemos como el concubinato. El concubinato pues viene a ser una unión entre un varón y una mujer que estén libres de impedimento matrimonial y que van a formar un hogar de hecho. Y esto pues, esta situación que se genera en la realidad, en el campo de los hechos, pues también va a generar la adquisición de bienes y también de obligaciones, lo cual hace que haya una comunidad o una sociedad de gananciales, ¿verdad? Esta sociedad de gananciales, pues, la misma norma indica, pues, que de manera ordinaria, cuando uno no expresa al momento de contraer el matrimonio, se entiende que está sujeto a un régimen de sociedad de gananciales. Sin embargo, si nosotros queremos asumirnos a un régimen de separación de bienes, pues tendríamos que anunciarlo oportunamente, porque por regla general es que en este caso, pues, se asimila o se entiende que son los matrimonios no expresados en su condición, se entiende que son de sociedad de gananciales. Por lo tanto, pues en el concubinato, al ser similar, digamos, o a equiparar las condiciones de un matrimonio, también se entiende que los bienes que se adquieren durante la vigencia del concubinato están sujetos al régimen de sociedad de gananciales. También ya sabemos, pues, que para que tengan las finalidades esperadas, tiene que existir un plazo mínimo de convivencia, que es la de 2 años, ¿no? Pasados los 2 años, recién podemos indicar pues que el concubinato asimila o se asemeja a las finalidades o los objetivos de un matrimonio. Sabemos también, bueno, no tanto por una regulación normativa, sino más bien por un tema jurisprudencial, que los concubinatos, en este caso las uniones de hecho impropias, que son aquellas que se dan cuando no se cumple con estos presupuestos, ¿no? Cuando tal vez una de las parejas estaba casado ya anteriormente y
y obtuvo una unión de hecho y se adquirieron bienes, sin embargo, no se acogían, digamos, o no se acogen a la sociedad de gananciales. Sin embargo, como ya lo había indicado, por temas sobre todo jurisprudenciales, pues se ha acudido y también aplicando alguna normativa, sobre todo en el área del derecho civil, es que se puede hacer un proceso en la vía civil para evitar pues un enriquecimiento sin causa a efectos de acreditar, sobre todo la parte afectada, pues que se le pueda restituir el valor de lo invertido o la integridad de lo invertido. Siguiente diapositiva, por favor, ingeniero. Bien, finalmente tenemos el artículo 6º de nuestra Constitución que nos habla acerca, pues, de, en este caso y de forma general, sobre la paternidad y la maternidad responsable y sobre la igualdad de los hijos. Respecto de este principio constitucional, básicamente lo que quiero indicar es, y entiendo que es por los procesos judiciales que en la práctica hemos venido viendo, cuando entablamos procesos judiciales, sobre todo en temas de alimentos, por ejemplo, uno de los presupuestos para determinar el monto de los alimentos es las obligaciones alimentarias similares que tenga el obligado, ¿no? Y muchas de las veces el obligado pues tiene 3 hijos, 4 hijos, por un lado, y por otro lado tienen una condición laboral informal, digamos, ¿no? No están sujetos a planilla, no están trabajando para una empresa, ¿no? Bajo un régimen laboral estable. Entonces, estas dos condiciones resultan ser importantes para poder determinar el monto de los alimentos. Donde muchos obligados tienen 5 o 6 hijos, tienen hijos en diferentes madres. Entonces, es en ese momento donde nosotros pues invocamos el artículo 6 de la Constitución para indicarle al juez que si bien el señor tiene carga familiar, sin embargo, por el artículo 6º sobre la paternidad y maternidad responsable, es deber, en este caso del padre, ¿no? Que es el que está siendo demandado por alimentos, de planificar la cantidad de hijos que quiere tener. Y esta planificación obviamente tiene que obedecer a la capacidad económica o la capacidad laboral que éste tiene, ¿no? Asimismo, dentro de este articulado también nos habla acerca de la igualdad de los hijos o la igualdad de los derechos y deberes, ¿no? Muchas de las veces, cuando vamos a un proceso de alimentos, por ejemplo, los papás, al momento de hacer presente de que tienen otras obligaciones familiares, se ve una desproporción, por ejemplo, ¿no? Algunos incluso ya tienen procesos judiciales previos donde pues han llegado a un acuerdo conciliatorio o ha sido a través de una sentencia judicial donde se ha determinado un monto, póngase, de 500 soles. Y cuando estamos en un nuevo proceso judicial, el obligado pues indica que su capacidad económica no puede para más y que por lo tanto voluntariamente o en vía de conciliación podría pues acudir con 200, 300 soles. Un monto menor al que acude pues al otro hijo. Es en ese momento donde nosotros como defensa pues tenemos que hacer referencia al artículo 6º, donde pues nos indica que los hijos tienen los mismos derechos y en este caso las mismas posibilidades. Por lo tanto, claro, también debe tenerse presente la etapa de vida y las condiciones especiales que rodea al menor para que se le pueda otorgar una pensión de alimentos, ¿no? Sin embargo, pues debe haber una proporción entre los montos que se otorga entre uno u otro hijo, ¿no? En este caso, por ejemplo, indicamos pues que por la igualdad que existe entre los hijos, independientemente si es un hijo matrimonial o extramatrimonial, pues se tiene que dar de forma proporcional los alimentos. Y en ese aspecto nosotros utilizamos este artículo 6º en los procesos judiciales como una forma pues de garantizar este derecho constitucional que tienen los hijos a la igualdad, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, ingeniero. Bien, el segundo tema
que vamos a abordar es acerca de los derechos humanos en familia. Nosotros previamente habíamos indicado a lo que son los derechos humanos en familia, habíamos indicado pues que la familia tiene principios constitucionales que están establecidos en el artículo 4, 5 y 6. Sin embargo, para poder avisorarlos, digamos, en nuestra Constitución actual, ha tenido que surgir una serie de eventos y situaciones que nos han permitido, pues, reconocer estos principios dentro de nuestra Constitución, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos de entrada que los derechos humanos han formado parte de una situación, un hito histórico en nuestra humanidad, lo cual pues nos ha permitido que se crearan determinados enunciados que protegieran a todo ser humano. La historia nos ha mostrado cómo es que el peor enemigo del hombre puede ser el propio hombre. Por cuanto, pues, como antesala a la aprobación de los derechos humanos hemos tenido eventos catastróficos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hechos pues que nos permitieron que a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, pues se pueda determinar derechos fundamentales, entre ellas, por ejemplo, relacionados al derecho de familia, está el derecho a la educación, ¿no? Y estos derechos humanos protegen a todas las personas, desde la etapa, incluso desde la concepción, hasta los adultos mayores, incluso hasta posterior, ¿no? Por ejemplo, hasta después de la muerte, como en este caso en los derechos sucesorios, ¿no? Que también forma parte de los derechos humanos o los derechos fundamentales dentro del derecho de familia. Actualmente, en todas las constituciones del mundo, pues, se tiene a la familia como un derecho fundamental, donde toda persona adulta tiene el derecho de casarse si lo considera pertinente y asimismo de formar una familia si es que así lo deseara. Y también dentro de estas formas del matrimonio, como ya lo hemos indicado, en algunos casos, por ejemplo, este matrimonio actualmente, por ejemplo, se celebra también como una forma extensiva de promover el matrimonio a través de los matrimonios vía notarial, ¿no? Anterior a esta posibilidad solamente cabía la posibilidad de celebrar los matrimonios por ante las municipalidades, pero ahora ya sabemos también que se pueden celebrar matrimonios por conducto notarial. Bien, la siguiente diapositiva, por favor, ingeniero. Ya, la familia y las principales instituciones que alrededor de ella han sido objeto de regulación han sido abordados tanto por los textos constitucionales, por los convenios internacionales en materia de derechos humanos. La Constitución y los tratados, por lo tanto, son el punto de partida para regular este tema en materia de derecho de familia, pues nos van a enunciar un conjunto de derechos y principios que constituyen un mandato a los poderes públicos y a los poderes particulares. Y es muy importante, pues, que estos conceptos estén establecidos en nuestra Constitución, por cuanto el hecho de que estén incluidos, digamos, como núcleo fundamental de nuestra normativa nacional en nuestra Constitución, va a permitir, pues, que si bien determinados derechos no estén aún reglamentados o regulados por normas especiales o como en este caso el Código Civil, podamos acudir en vía de interposición de los procesos constitucionales, como más adelante lo vamos a explicar, a través de los procesos de habeas corpus o a través de los procesos de amparo, poder pues, digamos, resguardar o restablecer este derecho que ha sido reconocido en la Constitución. Por eso, la importancia de que estos principios estén reconocidos en nuestra Constitución a efectos pues de siempre acudir, digamos, como última alternativa en caso de agotar las vías previas de irnos a un proceso constitucional. Así pues, en otras palabras, significa que el desarrollo legislativo, así como las decisiones judiciales
que van a involucrar temas de familia y a las políticas públicas destinadas justamente a regular y a normar temas de derecho de familia deben fundamentarse en los mandatos constitucionales y asimismo en los principios que anteriormente hemos indicado. Seguido, ingeniero. Bien, había indicado que parte de la inclusión de preceptos o principios constitucionales en nuestra Constitución nos va a permitir, digamos, acudir a los procesos constitucionales a efectos de restablecer estos derechos que pudieron haber sido conculcados. Siguiente diapositiva. He hecho un pequeño resumen de aquellos procesos constitucionales donde pues se han tratado temas de familia que nos van a permitir en parte entender y acudir a estas vías constitucionales pues a efectos de garantizar y poner en relieve, digamos, el cumplimiento o la observancia de estos principios constitucionales. Tenemos tres bloques digamos, del cuadro de este tipo de procesos, donde lo hemos clasificado básicamente teniendo en cuenta en el primer bloque están aquellos procesos relacionados con asuntos que son meramente ejecutados o efectuados entre particulares. En un segundo bloque son aquellos procesos donde ha existido un pronunciamiento del órgano jurisdiccional, pero que sin embargo, pues estos pronunciamientos han vulnerado aquellos derechos dentro del derecho de familia y que han sido materia, pues, de cuestionamiento a través de un proceso constitucional. Y el tercer bloque es a través de decisiones que ha emitido entidades públicas del Estado, vulnerando derechos dentro del ámbito del derecho de familia. No sé si para poder especificar estos procesos, ingeniero, nos podríamos dar una pausa de 5 minutitos o continuamos con la exposición de los casos indicados acá en el cuadro. 5 minutitos, por favor, ingeniero, para poder continuar.
Bien, ingeniero, ¿podemos continuar? Bien, habíamos indicado previo al break de que esta parte pues se iban a abordar temas relacionados a procesos constitucionales interpuestos a efectos de resguardar aquellos derechos fundamentales dentro del derecho de familia. En este primer cuadro podemos apreciar aquellos procesos que se interpusieron, procesos de amparo que se interpusieron con el propósito pues de resguardar ciertos derechos. En el primer caso, por ejemplo, en el expediente 9600 del año 2005, fue una demanda donde se declaró fundada, pero se resolvió todavía después de 2 años en que entró en vigencia el Código Procesal Constitucional. Este proceso de amparo, pues es un proceso de una señora, una cónyuge que demandó a su esposo y a su entidad empleadora, a la empresa donde este señor trabajaba, por cuanto pues él había solicitado a esta compañía que le recorte la atención médica que la señora recibía de los servicios de salud de esta empresa pues en calidad de esposa. Sin embargo, en esta sentencia el tribunal hizo mención al tema de la eficacia horizontal de los derechos que existe entre los particulares como un derecho, pues en este caso, al seguro social respecto de la entidad empleadora, ¿no? En este caso, pues, al declararse fundada la demanda, pues se permitió que en este caso la parte demandante pueda continuar con la atención médica que venía recibiendo como asegurada por extensión de parte de su esposo. En el segundo proceso de amparo, que es el 9332-2006, es un proceso también entre particulares, donde se estableció que la protección constitucional debe darse en condiciones de igualdad entre los hijos de las familias constituidas, digamos, con exclusión de la calidad de beneficiaria del carnet familiar, que en este caso tenía una de las hijas respecto del padre que era socio de un club. Es decir, que se debería de dar igualdad, en este caso, digamos, por extensión, el mismo trato que recibía el padre, digamos, respecto del ingreso a un determinado club, no debería de dejarse sin efecto por el hecho, pues, de que al papá lo hubieran suspendido como extensión o como parte o ampliación del derecho que a ella le asistía, ¿no? En calidad de hija de este señor. En el tercer caso, en el expediente 2404-2011, es un proceso, pues, que se hace al Banco de la Nación, donde se declaró fundada esta demanda por cuanto pues era incorrecto que se analizara desde la perspectiva laboral únicamente, en este caso el traslado que se había hecho de su centro de trabajo a esta persona, por cuanto pues se veía perjudicado toda vez de que este trabajador tenía 2 hermanos que dependían, digamos, de esta persona y que estos 2 hermanos pues eran incapaces absolutos. Por lo tanto, pues trasladarlo a una sede diferente de su centro de trabajo, pues implicaba desarraigarlo de esa unión familiar que ellos gozaban, en tanto esta persona no fuera trasladada a otro trabajo, y se consideró pues que había una afectación al derecho a la unidad familiar, por cuanto pues la entidad despidió en este caso al trabajador pese a que ya contaba con una plaza vacante y presupuestada. Es decir, que no se tuvo en consideración que este trabajador pues también como parte de su familia, una familia no tal vez no propiamente con una esposa y los hijos, pero sí con sus hermanos, también atentaba a esta condición o a esta situación de unión familiar. En el cuarto caso, en el expediente 474-2016, se declaró fundada la demanda de amparo. En este caso fue contra un club privado, el Club de Regatas Lima, donde pues se le negaba a admitir como asociada a 2 hijas
de un socio suspendido en el ejercicio de sus derechos. En este caso, el Tribunal Constitucional recordó o nos indicó acerca de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Es por eso que el Tribunal Constitucional indicó pues que estas normas internas que tenía en este caso un club no podrían ir en contra de disposiciones constitucionales, como en este caso la Constitución, acerca pues del derecho de los asociados y que por extensión también vinculaba a los hijos de los asociados en este club de Regatas Lima. Es por eso que el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda y básicamente en este caso se reconoció la condición o la calidad de asociada de la menor como un derecho de extensión como parte del derecho de familia que le asistía a esta menor, ¿no? El siguiente cuadro, por favor, ingeniero. Habíamos indicado que así como se han interpuesto procesos de amparo, que son procesos usuales, que se utilizan, ¿no?, frente a la vulneración de derechos y que también el propio proceso de amparo es un proceso un poco más amplio, digamos, que engloba otro tipo de derechos fundamentales, protección de derechos fundamentales, rara vez o casi siempre hemos escuchado que los procesos de habeas corpus pues se interponen para garantizar el libre tránsito o el derecho al libre tránsito de las personas. Sin embargo, en este cuadro pues hemos recogido casos donde se han interpuesto procesos de habeas corpus, pero con temas relacionados al derecho de familia que también tienen que ver, digamos, con, en cierta forma, con la libertad que debe tener una persona para poder transitar o tener contacto con determinadas personas. Como ejemplo, por ejemplo, tenemos este expediente, el expediente 1317 del año 2008, donde se interpuso un proceso de habeas corpus, por cuanto, pues, en este caso se había en un proceso, digamos, donde se había determinado una tenencia exclusiva, había un impedimento, digamos, de que el menor pudiera tener contacto en los días o en las fechas no establecidas con el otro progenitor. Entonces, si bien es cierto en la vía ordinaria se había determinado a través de un proceso de tenencia de en qué condiciones se tendría que establecer o dar esta tenencia y este régimen de visitas, sin embargo, pues al ser muy restrictivo y no considerar los intereses y los derechos del menor, el interés superior del niño, que impedía, digamos, el contacto personal con esta familia que era parte del círculo familiar de la menor, como en este caso el padre, pues es que se declaró fundada a efectos de que el padre también pueda tener contacto con su menor hija. El siguiente ejemplo que tenemos es el expediente 1817. Bueno, en el 1817 del año 2009, donde pues es un proceso, igual que en el caso anterior, donde había un régimen de visitas, sin embargo, se procuró que por sobre la situación de violencia que se hubiera dado, pues este menor tuviera contacto con el padre, ¿no? Que si bien estaba dentro de un proceso de violencia, sin embargo, pues se procuró o se priorizó que este menor tenga contacto con el padre, porque lo que se trata es de proteger, en este caso, los lazos familiares y los sentimientos afectivos que debe existir, ¿no?, entre un hijo y su padre. Y los demás casos, ingeniero, podría pasar al siguiente cuadro, también son procesos constitucionales, son 10 procesos constitucionales que hemos recogido y que tienen relación con los procesos
de familia, ¿no? Y que en todo caso, para efectos de resumir este cuadro, tienen mucho que ver, sobre todo, con el hecho de que los procesos constitucionales, como en este caso los procesos de habeas corpus, se pueden interponer en resguardo de derechos fundamentales, como en este caso, por ejemplo, cuando hay un impedimento, sobre todo de parte del padre o la madre que tiene la tenencia del menor y pueda restringir el acceso o el acercamiento con el padre o la madre o el progenitor que no tiene la tenencia en esas fechas, ¿no? O en este caso cuando hay régimen de visitas también, donde muchas de las veces se ha visto pues que los regímenes de visita a veces obedece, son reglas muy específicas que se dictan, sobre todo cuando ha habido procesos donde no ha existido conciliación. El juez al momento de emitir la sentencia, muchas de las veces, dentro de las reglas que dicta para los regímenes de visita, son muy restrictivas, ¿no? Por ejemplo, se habla de que debe haber una visita los sábados y domingos de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sin embargo, hay días de la semana, por ejemplo, de lunes a viernes, por lo general no es el padre a quien siempre se le establece un régimen de visitas, y hay una tenencia exclusiva de parte de la madre, y a veces se le restringe, en este caso al progenitor que no tiene la tenencia, de hacer el régimen de visitas en otras fechas o en otros días que no haya sido establecido en la sentencia. Entonces, propendiendo y teniendo en consideración, como ya lo habíamos indicado, el interés superior del niño, bien podría caber de que este progenitor que no tiene régimen de visitas en días no establecidos en la sentencia podría hacerlo, ¿no? Claro, en parte está sujeto a la voluntad de la otra parte, pero debería de tenerse en consideración que lo que se busca a través del régimen de visitas es no perder el contacto, no perder el afecto que el menor tiene hacia el padre, y asimismo haya un acercamiento del progenitor que no tiene la tenencia hacia el menor. Por ejemplo, en estos casos, muchas de las veces la parte que tiene la tenencia restringe, ¿no? A veces incluso evita que el progenitor haga visitas, así sea su cumpleaños o así sean fechas festivas muy especiales, ¿no? A veces no la sacan, la cierran. Entonces, en esos casos, por ejemplo, podría muy bien entablarse un proceso de habeas corpus, porque estarían privando, a veces en parte se llega a privar a los menores de este derecho que ellos tienen de poder decidir también, por ejemplo, de estar un tiempo con sus papás, ¿no? A veces la otra parte es la que incluso toma decisiones más drásticas y a veces opta, por ejemplo, por cerrar la casa, la habitación donde está el menor. Entonces ahí muy bien puede caber la interposición de un proceso de habeas corpus a efectos pues de que a esta menor o a este menor no se le restrinja de tal manera que la afecte, ¿no? Pasamos al siguiente cuadro, ingeniero, por favor, al siguiente. Bueno, igual estos procesos constitucionales que hemos recogido tienen mucho que ver, como ya lo he indicado, con los procesos de tenencia, donde básicamente están relacionados a las restricciones que muchos progenitores hacen a sus hijos para evitar el contacto, ¿no? De este menor con el progenitor que se le ha establecido un régimen de visita o una tenencia con tenencia exclusiva de la madre y con régimen de visita para el padre. El siguiente cuadro, por favor, ingeniero. Bien, tenemos un tercer bloque que es de aquellos procesos constitucionales, en este caso procesos de amparo que han sido interpuestos contra resoluciones judiciales que tienen que ver en temas de derecho de familia. En este tercer cuadro, de modo enunciativo nada más, ¿no? Claro, tenemos ahí el cuadrito donde hemos especificado cuáles son estos procesos. Sin embargo, para efectos de no
analizar los mismos temas porque son relacionados justamente a similares casos. Por ejemplo, en el expediente el 89-89 del año 2006 los siguientes expedientes, que es un primer grupo de análisis de estos procesos constitucionales, los casos han estado relacionados, digamos, y que han sido sometidos a conocimiento del Tribunal Constitucional, donde el argumento básico se centró en aspectos del derecho a la tutela procesal como fundamento, ¿no?, para poder interponer estos procesos constitucionales, y también se tuvo como fundamento el tema de la falta de motivación de las decisiones judiciales. ¿Y por qué indico esto? Porque sabemos que los procesos de amparo en un primer momento contra resoluciones judiciales, pues se volvió a veces un poco inviable en la interposición, porque no nos olvidemos que los procesos de amparo son procesos residuales que se tienen que interponer pues habiendo acudido a otras vías más satisfactorias, ¿no? Y si no existe una vía satisfactoria o igual de satisfactoria, recién se tendría que acudir a un proceso de amparo para poder interponer estos procesos judiciales. Es así que, teniendo en consideración estos fundamentos para interponer estos procesos de amparo contra estas resoluciones judiciales, estas demandas han sido declaradas fundadas, sobre todo indicando que ha existido una motivación insuficiente, digamos, y que están relacionados básicamente con la pensión de alimentos que se han otorgado en la primera instancia. En otros casos se ha declarado fundada la demanda por falta de motivación, sin mayores argumentos o estudios de los medios probatorios, como en este caso que la conviviente y los hijos de este contrayente tuvieron, ¿no?, para poder solicitar el caso de los alimentos. Y también en un solo caso de este grupo se declaró fundada la demanda por falta de una adecuada notificación y por consecuente se le recortó el derecho a la defensa. Es así que el Tribunal Constitucional señaló que se debe de abordar el debido proceso dentro de una perspectiva formal que debe de comprender en este caso el derecho de las partes, pero como un derecho esencial, ¿no?, como en este caso el derecho a la defensa, que así sea dentro de un derecho de familia, como en este caso un derecho de familia, se debe garantizar pues que también en este tipo de procesos pues se garantice el derecho de defensa, como en este caso que haya una debida notificación de los actos procesales. Siguiente grupo, por favor, ingeniero. El siguiente grupo. El siguiente grupo, por favor. Bien. También en el siguiente grupo hemos desarrollado expedientes o procesos judiciales donde se han interpuesto procesos de habeas corpus también relacionados a resoluciones judiciales que han sido emitidos. Por ejemplo, en el expediente 2050-2005 fue un proceso que se interpuso en mayo del año 2005, donde pues se dictó un impedimento de salida del país por tema de proceso de alimentos. Actualmente sabemos que como una medida cautelar dentro de los procesos de alimentos se puede solicitar el impedimento de salida del obligado hasta que se garantice el cumplimiento de la obligación alimentaria, ¿no? Y la mayoría de estos procesos tendrían que declararse fundada siempre y cuando pues
pese a que se ha garantizado el pago de la deuda, pues se ha emitido este mandato judicial de impedimento de salida. Por lo tanto, bien cabe interponer pues un proceso de habeas corpus por cuanto se está restringiendo el derecho a libre tránsito, pero como lo indico, siempre y cuando esté garantizado el cumplimiento de la obligación alimentaria, porque no nos olvidemos que el obligado, que por lo general sale fuera del país, para fines de notificación dentro de un proceso judicial, muchas veces se torna difícil el poder notificarles y con él a la vez se torna difícil ejecutar las decisiones judiciales relacionadas con obligaciones de carácter alimentario. Siguiente diapositiva, por favor, ingeniero. Siguiente. Bien. El último bloque o el último cuadro que tenemos son aquellos procesos constitucionales que se han interpuesto, digamos, contra pronunciamientos de entidades públicas que han tenido que ver o que han vulnerado, digamos, derechos de familia. Por ejemplo, en el expediente 6572-2006 es un proceso constitucional que interpuso, en este caso, la señora Janet Rosas Domínguez a la Oficina de Normalización Previsional, por cuanto, pues, en su condición de conviviente, habiendo superado el plazo de los 2 años que indica la norma para poder reconocer a las uniones de hecho, solicitó una pensión de viudez. Sin embargo, dentro de la normativa interna de la oficina de la ONP, no estaban comprendidos como beneficiarios, pues, aquellas personas que no hayan contraído o no tengan un vínculo matrimonial, con este caso, con el beneficiario. Sin embargo, pues, la señora, habiendo sostenido una unión de hecho, una convivencia durante más de 2 años, y teniendo en consideración que la misma Constitución nos indica, ¿no?, que hay una protección y una promoción y igualdad en este caso de trato y que las uniones de hecho tienen las mismas condiciones para, digamos, asimilables a un matrimonio. Entonces, bajo esta perspectiva es que el Tribunal Constitucional indicó, pues, que las uniones de hecho también deberían tener los mismos reconocimientos que a la de una condición de un matrimonio. Es por eso que la ONP finalmente tuvo que otorgarle una pensión de viudez a esta señora, ¿no? ¿Para qué? Para que no pueda perder este derecho pese a no haber contraído matrimonio. Y los demás pronunciamientos que también están ahí encuadradas tienen que ver, sobre todo, el Tribunal Constitucional ha priorizado temas médicos o de salud, donde se entiende que las familias están, digamos, unidas bajo el principio de solidaridad. Por este principio se entiende, pues, que la pareja o el esposo, el cónyuge, el concubino, la concubina, pues asumen el rol de apoyo hacia la otra parte en situaciones desfavorables. Por ejemplo, ¿no?, en este caso, cuando el derecho de familia digamos, está dentro de este principio y rige todas las acciones del principio de solidaridad, por ejemplo, incluso cabe la posibilidad de que el cónyuge, en este caso, que incluso promovió o fue causante para un divorcio, pero está en una situación de indignidad, por ejemplo, ¿no?, en una situación donde probablemente no tiene las condiciones para satisfacer sus necesidades, a pesar de que hay un proceso de divorcio, podría plantear una demanda de alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho de familia se sustenta en el principio de solidaridad, donde se entiende que debe haber, pues, un apoyo mutuo a pesar de que haya existido un divorcio y que incluso este divorcio pudo haber sido causado o haya sido generado por esta parte, ¿no? Y sin embargo se le puede conceder una pensión de alimentos en tanto que este monto va a garantizar, pues, la supervivencia de la persona, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, ingeniero. Siguiente. Ya. Había un hecho
acá muy importante, también donde se habían interpuesto procesos de habeas corpus contra decisiones que habían emitido determinadas instituciones. En la siguiente diapositiva hay un caso muy importante que me gustaría anterior recalcar. Se trata de un caso de una suboficial. Como todos sabemos que en la escuela de policías pues se prohíbe a los estudiantes que puedan, sobre todo a las mujeres, que puedan estar en estado de gestación, o que los varones también puedan ser padres. Es como una prohibición, digamos, ¿no? Y en este caso, en específico, un estudiante de la escuela de suboficiales llega a embarazarse estando en la escuela. Y como una sanción o una medida disciplinaria, pues la sacan a esta suboficial y la internan por la condición en la que se encontraba en el hospital o en las atenciones médicas que tienen en este establecimiento. Entonces, ella interpone este proceso a efectos, pues, uno, de que esta condición, la condición de ser madre o la condición de ser padre, pues, no tendría por qué restringirle el hecho de que ella pueda continuar con estos estudios, ¿no? Por cuanto, pues, sería negar la naturaleza humana de poder tener una familia o un hogar, que justamente, como ya habíamos indicado, en el artículo sexto de nuestra Constitución, del artículo cuarto, se promovía pues a la familia y también se promovía pues a que las personas tengan la posibilidad de decidir cuántos hijos tener y a tener una autodeterminación cuándo y en qué circunstancias pueda tener los hijos, ¿no? Entonces, se acudió a este dispositivo constitucional a efectos pues de plantear este proceso y en parte modificar esta situación que se había dado. Y el resto de los cuadritos que nosotros hemos puesto ahí tienen que ver justamente con esta situación, ¿no? De la posibilidad de no impedir, sobre todo a que las personas puedan formar hogares o que una directiva interna tenga mayor prevalencia que por lo dispuesto por la Constitución. Y en caso muy específico de mi persona, en condición de defensora pública, también hemos acudido a procesos constitucionales a efectos de hacer prevalecer derechos de familia como derechos fundamentales o derechos constitucionales. Y bueno, mi persona interpuso un proceso constitucional en el expediente 12762 del año 2023. Como antecedente de este proceso, que finalmente fue declarada fundada, mi persona pues interpuso un proceso en el Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Antonio Raimondi, que fue un proceso que se tramitó el año 2020. Este proceso judicial fue un proceso de ejecución de acta de conciliación en tema de alimentos, donde en su oportunidad se determinó pues que el obligado cumpla con pasar un monto de alimentos. Sin embargo, pues el obligado incumplió por un determinado plazo esta obligación alimentaria y nosotros acudimos a la vía judicial a interponer esta demanda de ejecución de acta de conciliación, donde se entiende que a la interposición de la demanda tenemos que adjuntar una hoja de liquidación con el monto devengado hasta la fecha de interposición de la demanda. Esta demanda se admitió, se emitió el auto final declarando fundada la demanda y disponiendo pues que el obligado cumpla con pagar el monto devengado a esa fecha, que más o menos arribaba a una suma de 10.000 soles. Sin embargo, en un segundo momento de esta resolución indica pues asimismo de que el demandado debe cumplir con el contenido del acta de conciliación que ha sido sometido a ejecución.
Sin embargo, el cumplimiento de esta obligación es la obligación alimentaria, ¿no? Que sabemos que es una obligación mensual. Y por lo tanto, pues a efectos de solicitar que se siga cumpliendo con esta obligación alimentaria de manera mensual, se solicitó en su momento una nueva liquidación de alimentos, ¿no? Acumulamos un periodo más y solicitamos la liquidación de alimentos. Sin embargo, la juez de aquel momento declaró no al lugar el pedido, por cuanto pues en los procesos de ejecución no se podría seguir pidiendo liquidaciones de alimentos, por cuanto desnaturalizaría los procesos de ejecución. Ese fue el fundamento de la magistrada para denegar el pedido de liquidación. Sin embargo, pues interpusimos un proceso, perdón, una nulidad a efectos pues de que en aplicación o digamos en cumplimiento de la parte resolutiva de este auto final, pues se pueda requerir el cumplimiento de esta obligación alimentaria y que sea el mismo, en este caso el mismo juez, que corrija esta decisión, porque considerábamos que esto pues vulneraba el derecho, sobre todo el derecho a la vida de la menor. No nos olvidemos que el derecho en este caso los alimentos, es un derecho que está relacionado con el derecho a la vida. Si bien el cumplimiento o la determinación de los alimentos es en una suma de dinero, no significa pues que esta sea digamos, un derecho o una obligación patrimonial, ¿no? Sino es una obligación que tiene que ver con la subsistencia del menor, porque si el obligado no cumple con su obligación alimentaria, entonces el menor pues va a carecer de alimentos, va a carecer de condiciones de salud, de condiciones adecuadas para la educación, y todos esos derechos que se entiende debe abarcar o debe comprender el derecho alimentario, ¿verdad? En ese sentido, se planteó la nulidad, sin embargo, declaró infundada esta nulidad y apelamos. En segunda instancia, el juez mixto, en este caso, que es el órgano competente para ver la apelación, igual confirmó, digamos, la resolución indicando que no había causales para declarar la nulidad de esta resolución. Y como quiera que los procesos de alimentos, al surgir en un juzgado de paz, no podemos acudir a una instancia inmediata, que podría ser una casación, ¿no? Si en caso el proceso se hubiera iniciado en un juzgado de familia o un juzgado mixto. Entonces, advertimos que no había otra instancia, digamos, para poder cuestionar esa decisión, por lo que vimos que la única alternativa o una vía idónea para poder impugnar esa decisión judicial era un proceso de amparo, ¿no? Un amparo contra sentencia o resolución judicial. Entonces, interpusimos esta demanda, básicamente sustentamos pues como derecho vulnerado con la emisión de esta resolución, indicamos pues que había sido primero, se había desconocido el interés superior del niño, que era un principio que tendría que aplicarse, digamos, por primacía, ¿verdad? Entre conflictos de derechos, debería de aplicarse el interés superior del niño. Segundo, que habíamos solicitado también que se tenga en consideración el principio del informalismo, principio por el cual pues se entiende que el órgano jurisdiccional debería de no ser tan formal en sus exigencias, como por ejemplo el tema de preclusión, el tema del ofrecimiento de medios de prueba, y todo eso se relativizan. Y por lo tanto, pues, habíamos solicitado, pues, que teniendo en consideración tanto el interés superior del niño, el principio del informalismo y sobre todo, en este caso, el derecho a la vida que le asiste a este menor, tendría que haberse flexibilizado, digamos, el articulado relacionado a los procesos de ejecución. En un primer instante, la sala de Guari, que es el órgano que por competencia ve los procesos de amparo contra sentencias o resoluciones judiciales,
declaró infundada la demanda, indicando pues que los procesos ejecutivos, por su naturaleza, se dan por concluidos con el cumplimiento de la obligación, como en este caso al haberse declarado fundada respecto de los montos devengados a la fecha de interposición de la demanda. Sin embargo, consideramos de que esto no era un pronunciamiento correcto, por cuanto esto implicaría que cada cierto periodo, indefectiblemente, tendríamos que interponer nuevas demandas de ejecución de actas de conciliación. Tendríamos que hacerlo cada 3 meses o cada 6 meses, y así hasta que, cuando menos, haya una modificación en la obligación alimentaria, sea por una extinción o una exoneración o una reducción de alimentos, y si no, pues el proceso tendría que tener vigencia hasta que el menor, en este caso, cumpla mínimo 18 años. Y por lo tanto, el proceso tenía que hacerse cada cierto periodo de forma indefectible. ¿Y esto qué significaba en parte también para nosotros? Significaba desnaturalizar el propósito de los procesos conciliatorios, pues no nos olvidemos que la razón o la naturaleza de los procesos conciliatorios es uno, evitar, digamos, que los conflictos sean permanentes, se pueda resolver de manera, una solución pacífica, en paz, de los conflictos de intereses. Por lo tanto, si se tenía que interponer demandas cada cierto periodo, no se cumplía con este propósito, ¿no? Porque tendría que hacerse demandas y tener que estar notificando, de todas maneras, siempre al demandado, que en parte también implicaba pues asumir defensas y gastos adicionales. Y por lo otro, pues también veíamos que era pues bastante tedioso tener que interponer nuevas demandas. Entonces, en base a eso es que nosotros hicimos la apelación de esta resolución de primera instancia, y esta fue resuelta por la Suprema a través de la Sala de Derecho Constitucional, Social y Constitucional Permanente de la Corte Suprema, donde nos notificaron pues de que estaban declarando fundada la apelación y sustentando básicamente en los fundamentos que se expuso en su momento respecto de esta resolución. Y nosotros indicábamos dentro de los fundamentos de la apelación de que se estaba, digamos, atentando el derecho, uno, del menor a obtener, digamos, una decisión judicial que pueda ejecutarse de forma permanente e inmediata, que pueda garantizar pues el derecho de este menor, más aún cuando las obligaciones alimentarias son obligaciones de naturaleza permanente, por lo que no habría razón de interponer nuevas demandas. Asimismo, dentro de los fundamentos que nosotros habíamos destacado para la apelación, era pues el hecho de que el Estado, a través de sus entes u organismos públicos, como en este caso el Poder Judicial, tenía el deber de aplicar o de priorizar el interés superior del niño dentro de los procesos judiciales. Tal es así, pues, que le permite o prácticamente le obliga al juez a observar estos principios cuando hay menores dentro de un proceso. Como en este caso, si bien hablábamos de una ejecución de acta de conciliación, pero el trasfondo de esto era garantizar el derecho de los alimentos y de forma oportuna, como también lo indica la Declaración de los Derechos del Niño, nos indica que no solamente se trata de otorgar o conceder alimentos, sino que también el Estado tiene que brindar mecanismos que garanticen el cumplimiento oportuno de esta obligación alimentaria. Por lo tanto, el tener que interponer nuevas demandas, pues implicaba en parte suspender o restringir estos derechos que tiene el menor de poder alimentarse, de poder tener una educación adecuada, por lo que en este caso la Sala Suprema declaró fundada la demanda, indicando precisamente que además pues se restringía el acceso a la justicia, ¿no? Y finalmente, un hecho muy importante que fue para nosotros y que lo compartimos en su momento, fue pues que esta práctica
de tener que interponer nuevas demandas era una mala práctica que se venía ejecutando, digamos, en todo el distrito judicial de Ancash, ¿no? Y que este no era un caso aislado, sino que era un caso común, porque ya en todos los juzgados, o en la mayoría de los juzgados del distrito judicial de Ancash, se tenía que interponer nuevas demandas. Entonces, cuando indicamos esa situación, se resolvió y se dijo pues que en el distrito judicial de Ancash se debe de corregir esta situación por cuanto es perjudicar el interés del niño y exponerle una situación de vulnerabilidad, porque no era correcto que se tenga que estar interponiendo nuevas demandas cada cierto periodo. Entonces, consideramos que el aporte efectuado en esta ponencia es que, en definitiva, y es sacarnos esa duda que tenemos, ¿no?, de poder interponer procesos constitucionales dentro de los procesos de familia. Como ya lo hemos visto, es completamente viable interponer procesos constitucionales de amparo, procesos constitucionales de habeas corpus, sea en cuestiones surgidas entre particulares, o sea en cuestiones que tenga que haber un pronunciamiento del Poder Judicial frente a un determinado pedido, o sea ante decisiones que emiten entidades públicas del Estado, pero vulnerando o adentrándose en derechos de familia. Por lo tanto, a modo de conclusión de esta pequeña disertación, es que sí es viable y es posible interponer procesos constitucionales para salvaguardar derechos fundamentales, sea del niño, sea de las personas dentro del entorno familiar, sea de los concubinos, sea de los esposos, sea de los niños, en este caso en procesos de tenencia y régimen de visitas, en procesos de alimentos, como lo hemos indicado, a través de los procesos de ejecución de actas de conciliación en procesos de alimentos. Entonces, no hay que temer a poder acudir a estas vías, que si bien en el fondo del asunto los procesos constitucionales deberían de resolver el pedido en un proceso corto, sin embargo, se puede advertir pues que el camino es bastante largo. Por ejemplo, en este proceso que indiqué, es un proceso que se inició en el año 2020, ¿no? Del año 2020 todavía la respuesta lo hemos tenido en el año 2025, o sea, estamos hablando cerca de 5 años que ha tenido que pasar desde que se ha iniciado un proceso hasta que se ha resuelto, digamos, en última instancia. Lo cual en parte no debería de ser, porque si nos damos cuenta, resolver un proceso de naturaleza constitucional donde la idea es reponer el derecho conculcado lo más rápido posible o con la inmediatez del caso, sin embargo, pues en el caso muy específico se ha resuelto pasado de los 3 años, ¿no? Estamos cerca a 4 años que se resolvió este proceso. Sin embargo, la satisfacción que nosotros obtuvimos es que en parte va a permitir unificar criterios de resolución de este tipo de temas en beneficio de quién, de los menores, que son muchas de las veces las partes no visibles en un proceso judicial, porque quien lo va a representar finalmente a este menor es la progenitora o el progenitor, pero este niño, este menor a veces es como alguien que está detrás de, ¿no? No se logra visualizar, y a veces es por eso que muchos magistrados resuelven de forma errada y tal vez teniendo en consideración más principios procesales civiles que principios de familia, ¿no? Como ya habíamos indicado, y normativas y principios que van a favorecer, digamos, dentro del derecho de familia. Eso es todo lo que puedo abordar, ingeniero. No sé si hubiera alguna consulta o alguna aclaración. Gracias. A ver.
La pregunta nos dice que cómo deben actuar los operadores del derecho cuando hay una contraposición entre el derecho familiar, ¿verdad? Y en un ámbito de violencia. Bien, en este caso muy específico y remontándome a lo que ya hemos expuesto, si bien en un proceso de violencia, sobre todo en contexto familiar, donde hay padre, madre e hijos, y esta violencia se genera con presencia, como una situación agravante en la presencia de menores, sabemos que las medidas de protección que se va a dictar también va a ser, digamos, a favor de estos menores, donde por lo general, a veces una de estas medidas de protección, por ejemplo, es otorgar la tenencia provisional a la víctima de la agresión o de la violencia y restringir el régimen de visita o la tenencia a la parte que ha agredido, ¿no? Sin embargo, hay dos temas muy importantes ahí. A veces la parte que es denunciada por agresión acepta estas medidas de protección y como son medidas inmediatas, a veces se ejecuta, o muchas veces se ejecuta. Así exista una impugnación respecto de estas medidas cautelares o estas medidas de protección. Sin embargo, al quedar consentido, digamos, en esta vía, existe pues la posibilidad de que la otra parte, en un proceso ordinario, pueda solicitar, por ejemplo, el régimen de visitas o la tenencia, siempre y cuando también se aporte como medio de prueba, pues, de que esta situación de violencia, pues, digamos, no ha sido directamente ejercida hacia los menores, donde además se va a tener que valorar pues el cumplimiento de obligaciones de carácter económico, afectivo, patrimonial, de alimentos sobre todo hacia los menores, porque no nos olvidemos que por la ley la 30364, si bien se protege o se dictan medidas inmediatas para evitar este tipo de actos de violencia, pero no siempre, y en otros casos sí, seguramente estos actos de violencia va a ser ejercida de forma directa hacia los menores, pero no siempre es así. Y entonces, este contexto, esta situación se tiene que dilucidar de mejor manera en un proceso ordinario, donde pues se determine si es que efectivamente esta persona denunciada por agresión forma o es un peligro para la integridad de este menor. Y si no, pues considero que el juez tendría que otorgar o conceder un régimen de visita, tal vez un régimen de visita con vigilancia o un régimen de visita sin externamiento, ¿no? Entonces, ver la manera también de cautelar, pero no, digamos, cortar de forma inmediata el acercamiento o, o la unión familiar que ha existido hasta antes de este evento o de esta situación de violencia. Y bien, bueno, en primer lugar hay que, bueno, me pongo en dos contextos, como lo digo, ¿no? Si la violencia ha sido ejercida de forma directa hacia el menor y esto afectara de tal manera la integridad del menor, entiendo que incluso no se le podría conceder un régimen de visita y menos una tenencia, ¿no? Y por el contrario podría más bien adoptarse un proceso para, digamos, suspender o retirar la patria potestad y con él la consecuencia de poder tener ciertos derechos respecto del menor. Pero en un contexto diferente, donde tal vez en este caso esta persona ha sido agredida, perdón, ha sido sentenciada por agresión, digamos, no al menor, los principios constitucionales que se debería de valorar para el otorgamiento de un régimen de visitas tendría que ser
en concordancia, pues, el principio del interés superior del niño, que forma parte también del principio y del derecho del menor a vivir, digamos, en una familia o en un contexto de familia, ¿no? Porque desarraigar de ese afecto o de esa cercanía podría significar más bien un desequilibrio emocional para el menor. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que hasta antes de esta situación, el menor todavía ha estado viviendo con este progenitor. Y muchas veces para un menor entender por qué papá o por qué mamá ya no me viene a visitar o por qué ya no me llama, eh, y, y, y como adultos tener que decirle que es por un acto de agresión, el niño no lo va a entender, ¿no? Siempre y cuando esta situación de agresión no signifique un peligro para la integridad del menor, tendría que otorgarse y concederse, ¿no? Por el interés superior del niño, porque se tiene que procurar que no haya un rompimiento de los afectos y de los lazos familiares que se ha constituido hasta esa fecha. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a todos. Buenas noches.